capítulo 6 del libro Cómo escuchar la voz de Dios de Charles Stanley, con el tema ¿Escuchamos a Dios? Si hemos de ser hombres y mujeres suyos, debemos de aprender en qué forma podemos oír lo que Él nos quiere decir. Y ahora te voy a presentar varias maneras en las que lo podemos hacer. 1. Con expectación. Si hemos de escuchar a Dios, tenemos que acudir a Él con expectación. En todas las escrituras encontramos la promesa de que Dios realmente nos habla. Pero si nos acercamos a Él con duda, creyendo de que no es Él quien nos está hablando, o tal vez dudando de la capacidad de que Él nos logre hablar, seguro íbamos a tener grandes dificultades para escuchar su voz. Toma muy en cuenta esto. El acto de creer con expectación las promesas de Dios equivale a expresar fe, sin la cual, sin la fe, es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, dicha actitud se basa en una confiabilidad. 2. Con quietud. En Salmos 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Te has percatado que en nuestras oraciones tenemos una lista gigante de peticiones? Por lo tanto, nos estamos limitando a informarle lo que queremos en lugar de oír a Dios. Porque, ¿cómo Dios puede hablarnos si no le dedicamos tiempo para escucharlo? Y por ende, la quietud es un paso importante para lograrlo. Incluso si quitamos aquellas interferencias carnales que nos quitan tiempo, seguro y tendremos más tiempo para escuchar a Dios. 3. Paciencia. Definitivamente, hay cosas que Dios no nos va a decir instantáneamente. Y sencillamente una de las razones es porque aún no estamos preparados. Y por lo tanto, hasta que lo estemos, Dios va a retener información. 5. Activamente. Para escuchar a Dios es preciso que esperemos activamente meditando la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Pero si solo conocemos porciones de la palabra y nos centramos en cierto tema favorito de la Biblia, dejamos de buscar todo el consejo de Dios. Por lo tanto, podemos escuchar a Dios activamente es meditando sobre las Escrituras, escudriñándolas, dirigiéndolas y aplicándolas a nuestro corazón. 5. Con confianza. Debemos confiar que cuando escuchamos a Dios, oiremos lo que necesitamos. Así que no siempre va a ser lo que nosotros queremos. Porque Dios nos comunica lo que en esencia es importante para el andar con Él. 6. En forma dependiente. Al acercarnos a Dios es importante que lleguemos dependiendo del Espíritu Santo. Porque si llegamos con una actitud arrogante o que yo me las sé todas, el Espíritu Santo no nos va a instruir. Recuerda, no hay forma de escuchar a Dios si no es por parte del ministerio del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Así que para recibir las instrucciones de parte de Dios, es necesario que estemos en buenas relaciones con Él. Eso quiere decir que debemos aprender a andar en el Espíritu. Jamás vamos a adquirir suficiente educación o experiencia como para vivir independiente del Espíritu Santo. Él nos otorga la mente de Cristo o no la poseeremos nunca. 7. De manera receptiva. Debemos acercarnos a Dios abiertamente. Y esto de escuchar abiertamente se refiere a estar dispuesto a oír cuando Dios nos corrige, además de consolarnos. Porque, si acudimos a Él solo por consuelo y prosperidad, entonces no siempre oiremos lo que Dios tiene para nosotros. 8. Con atención. Escuchar a Dios requiere de mucha atención, porque Él nos puede hablar por medio de su palabra, por medio de otros o por medio de circunstancias.
Por lo tanto, nuestras antenas espirituales deben estar atentamente encendidas. Porque, como cristianos, no podemos dividir nuestra vida en un compartimiento secular y otro espiritual. Todo nuestro andar debe ser espiritual. 9. Con cuidado. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, mediante este versículo, notamos que todo lo que oímos ha de ser cernido mediante la palabra de Dios, antes de incorporar algo a nuestra vida. Por lo tanto, la luz de la palabra de Dios ilumina todo, permitiéndonos separar la verdad del error. 10. Sumisamente. Porque habrá ocasiones en las que cuando hable a nuestros corazones no nos va a gustar, y es posible que no reaccionemos con un espíritu de obediencia. Si hemos de oír plenamente a Dios, la sumisión va junto con la tarea de escuchar. 11. Con agradecimiento. Con esa actitud de agradecimiento porque el Padre mandó a su Hijo a la cruz, agradecidos por la crucifixión, agradecidos por nuestra salvación, agradecidos porque Dios nos arrebató de ese reino de las tinieblas y nos haya colocado al reino de la luz. Recordemos Filipenses 4, 6 y 7 que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 12. Con reverencia. El fundamento en cuya base deberíamos escuchar a Dios es mediante un corazón reverente. ¿Has notado que es asombroso el hecho de que podamos hablar con el Dios que creó todo, el sol, el mundo, de la nada? Debería hacernos humilde el hecho de que ese Dios omnipotente está dispuesto a escucharnos en silencio, mientras simultáneamente está imprimiendo la dirección del universo. Esto definitivamente debería crear en nosotros un corazón reverente. Dios te bendiga.